Los invito a que tomen asiento. Hoy vamos a hablar sobre el libro de los Hechos, ¿sí? Los invito entonces que nos sorprenda Multimedio. A un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. Él preguntó, y el ángel dijo: Tus oraciones y tus obras de beneficencia han sido recibidas como una ofrenda por Dios. Ahora, envía de inmediato algunos hombres a Jope para que hagan venir a Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Luego de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que descendía hacia la tierra, suspendida. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como reptiles y aves. Y una voz le dijo: Levántate, Pedro, mata y come. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz: Tú no llames impuro lo que Dios ha purificado. Esto sucedió 3 veces. Y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no se explicaba cuál podría ser el significado de la visión. Los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: Yo soy el que buscan. ¿Qué los trajo aquí? Ellos le contestaron: Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a su casa para escuchar lo que tiene que decir. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje, pero Pedro hizo que se levantara. Ponte de pie. Le dijo: Solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: Saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me mostró que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando me llamaron, vine sin ninguna objeción. ¿Puedo preguntarles para qué vine? Cornelio contestó: Hace 4 días estaba en mi casa orando, a esta misma hora, a las 3 de la tarde. De repente, delante de mí un hombre vestido con ropa brillante apareció y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Mandé a llamarte inmediatamente y has tenido la bondad de venir. Ahora, estamos todos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra. Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación
Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es nuestro Señor. Conocen el mensaje que se difundió por Judea, desde Galilea, luego del bautismo, que predicó Juan como lo ungió Dios con el Espíritu Santo, con poder, y como anduvo haciendo el bien, y sanando a todos aquellos oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. No a todo el pueblo, sino a testigos escogidos por Dios, por nosotros que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos. Los defensores de la circuncisión se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Interesante el relato de Hechos, capítulo 10. Estuvo bueno que lo pusieran del principio, así nos ubicamos en el momento de este relato que yo tomé esa parte que dice que Dios no hace acepción de personas. Lo invito a que lo leamos juntos. Hechos capítulo 10, verso 34. Hechos 10, del verso 34 hasta el 48 sería. ¿Lo tienen? Hechos capítulo 10, verso 34. Saquen a Fabián ahí que rompe todo. ¿Lo tienen? Leemos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente, vamos a leer Reina Valera, que lo tienen más ustedes, perdón, vamos a empezar. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua, el Mesías o Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas,
que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. A los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, que quedaron atónitos de que también sobre gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Ese es el relato, y como ustedes sabrán que a las primeras personas que Yeshua predicó fue a los judíos. ¿Sabían eso? ¿Sabían? Si hay alguna acá que practique el antisemitismo, o sea, que no quiere a los judíos, ustedes saben que gracias a un judío o al judío tenemos la escritura, y gracias a un judío tenemos la salvación. Porque Yeshua era judío, ¿sabían ustedes? ¿Sabían? Los que no dicen sí no sabían. ¿Creían que era católico, apostólico, romano? No. No. Él estudiaba la Torá. ¿Sí? Y le predicaba a la gente porque a ellos vino y ellos, los suyos los rechazaron. Porque todo estaba, ¿fue un error del Señor? No, porque el evangelio tenía que llegar a todo el mundo. Por eso era necesario que Él muriera, porque Él personalmente no podía abarcar, pero cuando Él murió y subió a los cielos, el Espíritu Santo es el que se encargó de que todo el evangelio fuese dado a conocer en todo el mundo. Acá estamos viendo, nos situamos geográficamente en un lugar llamado Cesarea Marítima. Era un puerto, un lugar importante. Cesarea Marítima es una ciudad portuaria en la costa del Mediterráneo. La ciudad es justamente, como le digo, una ciudad portuaria en la costa del Mediterráneo. O sea, estaba fundada por Herodes el Grande, en honor justamente al emperador César Augusto, por eso era el nombre. Y este era un lugar importante. ¿En qué sentido? Era un centro administrativo, un centro donde los romanos administraban ahí en Judea. Estaba llena de gentiles esa zona. Habían soldados romanos, tenías comerciantes, tenías funcionarios romanos. O sea, esa ciudad que ustedes ven era el símbolo del dominio imperial y de la contaminación justamente cultural. Según la mirada estricta de los judíos, ese lugar no tenía que entrar un judío. No podía pisar. Por eso es que Pedro tiene este sueño que baja un lienzo, dice, con un montón de animales, y le dijo que matara y comiera. ¿Y Pedro qué le dijo? Que no podía comer animales impuros. Y él le dijo que no llamara impuro a lo que él limpió. Bueno, de ahí se agarran todos los que le gusta comer cerdo y todas esas cuestiones, que dice, no, pero Pedro, pero se refería puntualmente o sea, vieron que toman un texto fuera de contexto, porque si lo toman bien en el contexto, se está refiriendo a que él, como judío, llamaba impuro a los gentiles, a los goyim, que es en hebreo. Y Dios le dijo, no llames impuro a los que yo he limpiado. Por eso nosotros hoy podemos tener el privilegio de conocer esta verdad. La historia transcurría tras la diáspora de las 10 tribus, o sea, cuando solamente estaba, ya las 10 tribus habían sido esparcidas y había ocurrido la conquista griega, la conquista romana. O sea, en ese transcurso Israel quedó rodeada y mezclada con pueblos considerados paganos. O sea, estaba lleno en en su entorno pueblos considerados paganos, inclusive dentro del mismo Judea estaban los romanos, que eran paganos. Hablábamos recién del dios Tamuz, y ellos adoraban a ese dios. ¿Sí?
Háganse la idea, se van imaginando. Desde tiempos antiguos, la ley oral y la tradición había enfatizado no mezclarse con los gentiles, no mezclarse con los goyim. ¿Para qué? Justamente para evitar la idolatría. ¿Para qué no le decía que no se juntaran? Para evitar la idolatría. Porque a pesar de tener los tzitzit, el judío tenía la tendencia a la idolatría. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guarda y es el que nos guía. Por eso, si bien tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros, pero también nos demanda más responsabilidad. Mientras más privilegio tenés, te demanda más responsabilidad. O sea, vos tenés la responsabilidad de no caer en la idolatría. En este caso, los judíos no podían juntarse con los goyim, por eso un judío piadoso difícilmente entraba en la casa de un extranjero. Por eso fue la visión que tuvo Pedro para poder entrar en la casa de Cornelio. Pedro, o Simón, había crecido bajo la enseñanza y de la separación ceremonial. O sea, para los judíos compartir techo con un gentil era un motivo de impureza ritual. Impureza ritual que en hebreo es tumá. ¿Cómo es en hebreo? Tumá. Eso es impureza ritual. O sea, ¿qué es lo que quería decir impureza ritual? Que si vos entrabas a la casa de un gentil, no podías ir al templo. Tenías que esperar, creo que un día era purificarte, tenías que lavar tus ropas para poder recién entrar en el templo. O sea, el relato de Cornelio rompe el paradigma de esas alajot, de esas creencias, porque Cornelio era un centurión romano, ¿sí? Lo vieron, un centurión romano, un oficial del ejército, que estaba justamente ejerciendo el gobierno en ese distrito. ¿Tapo? Hechos 10:2, ustedes escucharon que dice que era piadoso y temeroso de Dios. O sea, Cornelio era una persona piadosa y temerosa de Dios. Amén. ¿Lo leyeron? ¿Habrá acá algún piadoso y temeroso de Dios? Los que no dijeron no son piadosos y mucho menos le tienen temor a Dios. O sea que el encuentro, si vieron el video, no fue accidental. Es justamente, les pido que abran su entendimiento, abran su espíritu. Que digan, Señor, quiero entender tu palabra, quiero escuchar, no simplemente oír. Escuchar es que la palabra te penetre hasta lo más profundo y que, ¿para qué penetre? Para que te dé vida y vida en abundancia. Este relato no es cualquier cosa, es un umbral histórico y espiritual, porque el Evangelio traspasa definitivamente la frontera de Israel para abrazar todas las naciones. Ese es el momento es el momento preciso cuando el Evangelio, las buenas nuevas, traspasa los límites de la frontera de Israel y gracias a eso nosotros hoy podemos disfrutar de conocer la verdad. O sea, por eso Cesarea representa en lo profético, vendría siendo la puerta de la expansión del reino hacia el mundo gentil. Gentil son aquellos que, o sea, no son judíos, los que no nacieron o sea, no tienen la genealogía judía. ¿Sí? O sea, nosotros somos gentiles que por medio de Yeshua hemos sido injertados en el verdadero olivo que es Israel. Sin Yeshua seguimos siendo gentiles. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Por eso, en este relato, no solo asistimos a ese episodio histórico, sino a una bisagra espiritual, algo que se abrió, que se revela un misterio profundo, o sea, la restauración de ese primer hombre, de ese Adán primogénito, que a causa de caer en el pecado, estaba fragmentado en naciones. Por eso ahora es convocado para ser reunido en la plenitud del Mesías. Toda esa
esa humanidad que había sido fragmentada a causa del pecado, estaban siendo convocadas para ser reunidos en el Mesías. ¿Qué significa esto? Que tienen que haber escuchado los que, hasta creo que en la Iglesia Católica, sí, me imagino que lo tienen que haber enseñado, que Jesús viene a buscar a su amada, viene a buscar a su cuerpo. ¿Sí? Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. También dice, nosotros somos su amada. ¿Sí? Sí, amén. Por eso entonces, ese cuerpo estaba fragmentado a causa del pecado. Y gracias a la obra del Espíritu Santo, en esa ciudad de Cesarea, que era un lugar donde de ese lugar salían barcos para todos lados, o sea que era un centro de distribución, podría decirse, o sea, un centro donde llegaban de todos lados. Por eso el Eterno, en su infinita sabiduría, lo llevó a Pedro a ese lugar y a encontrarse con un hombre poderoso, porque era un centurión. Si ustedes vieron más o menos el video, era una persona que tenía su pileta, tenía sus siervos, o sea que era un hombre de poder. Y un hombre temeroso de Dios. Un hombre que practicaba, ¿vieron que dijo que practicaba justicia? Justicia social es eso. Eso es lo que practicaba. Cosa que no tenemos en este tiempo, justicia social. ¿O no? Porque lo que se ha afectado es justamente la justicia social. Lo que menos tienen, menos van a tener. Por eso el Evangelio tiene que activarse en este tiempo. Pedro es el instrumento profético que en su boca abierta pronuncia una palabra que rompe los velos. Cuando dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esa fue la palabra clave, fue el disparador para que el Evangelio llegara a todas las naciones. Porque Dios no hace acepción de personas. Decirle al de al lado, Dios no hace acepción de personas. Así que deja de mirarme como una rata inmunda, decirle, porque Dios no me ve como una rata inmunda. Dios te ve como hijo, decíselo, Dios te ve como hijo. Te ve como ese hijo que se cayó en el barro podrido ahí en la acequia. Bueno, acá no hay acequia, ya en Mendoza suele ocurrir, porque las aguas servidas, los lavarropas, todo eso la mandan a las acequias, a las cunetas, y por ahí los niños se caen y salen todos con un olor a putrefacción. Pero ¿qué hace la madre? Lo limpia, lo lava y lo perfuma. Eso es lo que Dios te quiere hacer. Por más que esté lleno de barro, que esté con mal olor, Dios te ha visto como hijo, por eso estás sentado hoy acá escuchando esta palabra. Amén. Esta declaración implica que la separación de las naciones era un exilio de consecuencia espiritual. La separación era una consecuencia espiritual a causa del pecado, porque el pecado provoca exilio. El pecado te exilia, no es decir, no, pero yo sigo viviendo en Madariaga, Pinamar, no sé dónde vivir, Mar del Plata, no sé. No, pero está exiliado del reino de Dios. La identidad que debes defender y buscar es ser justamente nacionalidad. Tu nacionalidad tiene que ser el reino de Dios. O sea, Amén. no defendas tu provincia, no defendas tu partido, no defendas tu nación acá geográfica, defende el reino de Dios, porque el reino de Dios está en todos lados, no tiene límites. Amén. Cuando vos te centrás en una provincia, en un departamento, departamento de Villa Mendoza, en un partido o en una nación, te estás limitando. Dios quiere extender el reino de Dios y te quiere usar a vos. Amén. La discriminación religiosa era un velo sobre la verdadera identidad de los hijos de Adán. O sea, consideraban que aquellos que no habían nacido no venían de Isaac, o sea, de Jacob, no podían recibir al reino, no podían entrar en el reino de Dios. El Talmud enseña que la Shekinah, ¿saben qué es lo que la Shekinah? Es la presencia de Dios. O sea, que la Shekinah reposa allí donde es honrada. Amén.
La Shekinah de Dios, la gloria de Dios reposa allí donde es honrada. Amén. ¿Y qué es lo que es eso de ser honrado? Es respetar lo que dice la instrucción, lo que dice la Torá, aceptar esas 10 palabras creativas como parte de tu vida, esos 613 misbot, no verlo como mandamiento, sino verlo como caricias de parte del Padre hacia nuestras vidas. Porque los mandamientos que llamaban, las 10 palabras creativas que le llaman mandamientos, y la gente los rechaza, pero no sé, hasta cierto punto. Lo único que rechazan es el Shabbat, pero los demás lo aceptan, porque nada, que cómo vas a matar, cómo vas a robar. ¿Me entiendes? ¿Me explico? ¿Vos estás honrando realmente al Dios eterno? Porque no importa qué nacionalidad tengas, pero si vos honrás al Dios eterno, pasás a ser, por medio de Yeshua, parte de ese pueblo de Israel. Amén. En este pasaje la Shekinah desciende sobre los gentiles. Fíjense que los otros, los que dicen que los circuncidados veían que sobre los gentiles estaba descendiendo la Shekinah, la gloria de Dios. Porque a los que temen a Dios y practican justicia, los que temen a Dios y practican justicia, practicar justicia es velar por el necesitado. Eso es practicar justicia. Y este hombre, este Cornelio, tenía, al ser él la cabeza, al ser él, la cabeza de esa casa, el que tenía el control de esa casa, todos los que estaban bajo su dominio, de una forma de decir, ellos eran temerosos de Dios y practicaban justicia social, porque si el que está en la cabeza lo hacen los que están abajo. Si un padre de familia no es temeroso de Dios, no esperen que sus hijos sean temerosos de Dios. Si un padre de familia no le importa encontrarse a una persona que se está congelando allá afuera y ni siquiera le busca un cartoncito para que se abrigue, y no pretendan que sus hijos lo sean. Y eso es alejarse de la presencia de Dios. Y cuando vos te alejas de la presencia de Dios, ¿qué es lo que viene sobre tu vida? ¿Luz? No. ¿Vida? No. No. Cuando la Shekinah se va, lo que viene son 7 demonios peores que los que tenías cuando llegaste y pudiste palpar la gloria de Dios. El término griego para la acepción de persona es prosopolemptes. A ver, ahí lo tiene. ¿Lo alcanzan a leer? ¿Qué significa literalmente el que juzga por la cara? Hacer acepción de persona es el que juzga por la cara. O sea, el que juzga por la cara, eso es hacer acepción de persona. El que mira las apariencias. En hebreo, la idea se expresa como no sepanim, no sepanim. El que levanta el rostro de uno sobre el otro. Es mirarte así de arriba diciendo, eso es el que hace acepción de persona. ¿Qué es lo que nos revela esto? El corazón de Dios no se mueve por el prestigio ni la etnia. El corazón de Dios se mueve por aquel que es temeroso de Dios. No mira la reputación, no mira cuán influyente sos, cuánto dinero tenés, cuántas conexiones tenés. No, mira tu corazón. No mira el trabajo, no, mira tu corazón. Él mira el lev. Lev en hebreo es corazón, el corazón profundo. Por eso hoy la pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu lev hoy? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está duro? ¿Está herido o está rendido? Dios no quiere tu máscara. Dios quiere tu corazón abierto. No quiere una máscara religiosa, decir, no, yo me congrego, yo voy todos los sábados, los domingos, no sé, estoy hablando por estar saliendo para afuera, los que están viendo la transmisión, no sé si perteneces a una iglesia o no, qué día te congregás, eso no importa si tenés un corazón endurecido. Lo que Dios busca es un corazón abierto. Por eso
Dice, se agrada del que le teme a Dios. Se agrada del que le teme y hace justicia. Se agrada del que le teme y hace justicia. ¿De qué se agrada Dios? Del que le teme y hace justicia. El verso 35 dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El que le teme, en hebreo, eso sí, pónganlo, es Yiraat Hashem. Yirat no es el temor de terror, sino es el temor reverente, es conciencia reverente. El temblor de saber que Dios está cerca. Es lo que siempre le hablo cuando estuviste enamorado y sentías ese nerviosismo que a veces tiritabas porque te ibas a encontrar con la persona que amabas y tenías esos nervios, no sé si le iba a gustar, no le iba a gustar, qué le voy a decir, y capaz que parezca un pavo o una pava porque no me va a salir palabra, porque me voy a quedar ahí. Bueno, a ese yirat se refiere, al temor no de miedo, sino de sentir que mi amado está acá. El temblor reverente, o sea, la conciencia reverente, no el miedo. Dice, hacer justicia, le agrada el que teme y hace justicia. Justicia en hebreo es Ose Sedakat. Oye Sedakat. Sedaká no es limosna. La Sedaká es lo que se levanta en cada luna nueva, que es lo que ustedes, los que hacen el seder, lo que hacen el seder de Shabbat, cada Shabbat, en la cena de Shabbat, cuando hacen el Birkat Hamazon, elevan esa sedaká. Se eleva esa sedaká y se consagra. Cada inicio de Shabbat se consagra esa sedaká. Y no es limosna, no es limosna. Es alimentar tu vida justamente hacerse de acá, es alimentar tu vida con la equidad divina, vivir con integridad. Hacerse de acá, justicia social es vivir con integridad. El que no practica justicia social no vive con integridad. ¿Me siguen acá? ¿Me estoy explicando? Sí. ¿Estoy complicado? No. Porque no es suficiente saber de Dios intelectualmente. Él se agrada del corazón que tiembla ante su presencia y busca actuar con rectitud. De eso se agrada. Del corazón que se agrada, o sea, del corazón que tiembla ante su presencia y busca actuar con rectitud. No sirve de nada el conocimiento si no existe eso. Porque, fíjense ustedes, no estoy yendo en contra del conocimiento, porque ¿cómo vamos a conocer estos secretos si no estudiamos? A lo que me refiero es que es acompañado del Espíritu Santo en nosotros. Siempre que sea el Espíritu Santo iluminándonos para que el conocimiento, primero, no nos envanezca y no nos creamos más sabios, o sea, más sabio que Dios, porque hay algunos que se creen más sabios que Dios. Porque si el Eterno dice, no tenés que hacer tal cosa, y vos lo haces, es porque te crees más sabio que Dios, ¿o no? ¿Es o no es? Sí. ¿Tu vida cómo está hoy? ¿Tienes justamente ese temor a Dios? ¿Respira justicia social? Hechos 10:36 dice, ¿voy rápido, pastora? Muy bien. Hechos 10:36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Cristo. Este evangelio de paz en hebreo, ¿cómo se dice evangelio en hebreo? A ver, ¿quién sabe? Besorat. Besorat es evangelio, en hebreo es Besorat. O sea que el evangelio de paz sería Besorat ha Shalom. ¿Cómo sería? Evangelio de paz. Besorat ha Shalom. Eso hace eco del estado original del Edén. El Edén estaba así. Había esa Shalom y todo era buena nueva, todo eran buenas noticias. La paz que habla acá, que lo podemos leer, la puedes leer en tu escritura, que lo leímos recién, no se refiere a la ausencia de conflicto, esto ya lo sabemos, pero
Lo voy a volver a reiterar para que les quede bien grabado cuando vos decís Shalom, ¿qué es lo que está diciendo? Es el restablecimiento. La Shalom es el restablecimiento de la armonía entre el cielo y la tierra. Cuando vos estás en Shalom es porque se ha restablecido esa armonía entre el cielo y la tierra, entre el Dios eterno y Adán, o sea, entre Israel y las naciones. Eso es la Shalom. Por eso el profeta Isaías, en el capítulo 52, verso 7, él profetiza lo que van a leerle ahora. Isaías 52, verso 7. Isaías capítulo 52, verso 7. Dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, los pies del que anuncia la paz, del que trae las buenas noticias, del que anuncia la paz, del que anuncia la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Nosotros buscamos esa Sión. Sión, acuérdense que no es algo terrenal, sino es algo espiritual. Por eso en este acto la promesa de Shalom empieza a cumplirse por medio de la proclamación a los Goyim. Esa Shalom universal empieza a cumplirse por la proclamación a los gentiles. O sea, la brecha que justamente lo que hablaba en un comienzo, la brecha de Babel comienza a cerrarse, porque en Babel fue confundida las lenguas. ¿Para qué? Para que no siguieran edificando en contra del reino. O sea, a causa del pecado, a causa de la transgresión, la lengua fue confundida y fueron las naciones dispersas, y por medio del evangelio, esa brecha que nació en Babel comienza a cerrarse. Shalom no es solo no tener problemas, es volver al estado original de conexión con Dios y contigo mismo. O sea, la restauración de tu alma fragmentada. Eso es Shalom, es la restauración de tu alma fragmentada. Porque cuando hablamos acá de la brecha de Babel, no miren solamente un lugar geográfico, sino en lo espiritual. Nosotros tenemos esa alma fragmentada a causa del pecado, a causa de la desobediencia. ¿No? Acá no hay ningún desobediente, o sea que ninguno tiene el alma fragmentada. Gloria a Dios. Todos son uno con Dios. Si vives, presten atención, todos presten atención, todito y todos. Si vives en guerra contigo mismo hoy mismo también el Eterno te ofrece esa Besorá Hashalón. Por eso te dice, no rechaces su paz. Si vives en guerra, ¿qué es lo que es vivir en guerra? Es que estar en desencuentro, ideas encontradas, o sea, por ahí querés hacer tal cosa, por ahí un día te portás obedeciendo la Torá, el otro día obedeces tus bajos instintos, otro día obedeces tu ego caído. Por eso es que cada día tenemos que crucificar el ego para no caer en para no ser fragmentado, para no ser dividido, porque aquel que no obedece al Dios eterno está dividido. Aquel que quiere hacer lo que dice la Torá y lo que le dice sus instintos, sus tradiciones, su gusto, su ego en sí, está fragmentado, está dividido. Y según lo que dice Santiago, una persona de doble ánimo, eso estar dividido, nunca va a lograr conseguir nada. Son como los yuyos, ¿han visto eso en las películas? Bueno, no le voy a hablar lejano oeste porque ustedes son jóvenes, pero hay unos yuyos que van, como la pampa tiene que estar esos yuyitos, que corre el viento y van dando vueltas así los yuyos, para un lado y para el otro. Eso es el hombre de doble ánimo, que para donde va el viento te lleva. Viene un amigo y te dice, mirá, prueba esto, allá voy. No, mirá, pero acá con esto, con practicar yoga va a estar espectacular, allá voy. No, vení, mirá, con el baile va a estar, y allá voy. ¿Y qué dice la Torá? Ese es un hombre de doble ánimo, es inconstante en sus caminos. En el capítulo
38, en el capítulo 10, verso 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, a Yeshua de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por quién eran oprimidos? Por el O diablo. sea, la opresión viene por Dios, por el diablo, perdón, que Dios lo permite. Dios permite, porque para corregirte. ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios? ¿Y por qué vos no obedeciste a Dios? Cada sanidad de Yeshua fue una señal de reversión de la maldición edénica, de la maldición que vino sobre la humanidad allá en el Edén. Cada sanidad que hacía Yeshua era justamente revertir la maldición que había sido soltada en Edén. La enfermedad, ¿qué es la enfermedad? Es la fractura espiritual manifestada en el cuerpo. Tu enfermedad es una fractura espiritual manifestada en tu cuerpo. ¿Hay algún enfermo acá? No, estoy sanito. Se sanaron todos ahora. ¿Entendieron? ¿Entienden? Cuando estén enfermos, si bien está bien ir al hospital, pero no salgan corriendo inmediatamente al hospital, sino vayan a su interior, busquen al médico y digan, upa, estoy enfermo, acá hay una fractura espiritual manifestada en mi cuerpo. ¿Qué está causando esa fractura espiritual? ¿Se entiende? La opresión demoníaca es la usurpación de la autoridad concedida al hombre. Por eso el poder del Mesías es la restitución del diseño divino. O sea, la opresión demoníaca es la usurpación de la autoridad concedida al hombre. Dios te dio autoridad, le dio autoridad al hombre. Amén. ¿O no le dio autoridad al hombre? Sí. En Bereshit le dio autoridad, le dio potestad. Pero ¿y qué pasó? Cayó en desobediencia, cayó en pecado. Y a causa de eso, los demonios usurparon la autoridad que tenía el hombre. Cuando vos perdés autoridad en cierto lugar, el demonio toma autoridad. ¿Por qué le está buscando eso? Por eso es que cuando caes en pecado, dice, caíste en pecado, yo siempre me río, caerte en pecado, como si el pecado fuera un pozo, ¿viste? Caí en el pecado. Es en sí dejar que los demonios estén obrando en tu vida. Por eso es que acá Pedro no solamente relata hecho histórico, declara un misterio eterno. Hermanos, el Mesías, el que murió en la cruz, el que cantábamos recién, el que por una corona se hizo rey, el Mesías no solo perdona, sino que reintegra el alma y la creación, y reintegra la creación en el orden original, o sea, reintegra al alma, a tu alma y a la creación el orden original. ¿Cuál es el orden original? Que tenés autoridad sobre potestades, principados, gobernadores de tinieblas. O sea que los demonios no pueden tocarte. Amén. No, ningún vicio puede ir contra tu vida. Pero necesitas restaurar esa autoridad que cayó a causa del pecado, a causa de hacerle caso a tu ego, a tu yo. Cuando dice que el Mesías, el ungido es Mashiach, ungido es Mesías, ¿sí? Ungido quiere decir Mashiach, Mesías. Y viene justamente la palabra ungido, que es Mashiach, viene de Mashat, M-A-S-H-A-C-H, que quiere decir untar, consagrar. Ungido es untar, consagrar. Y él es el que dice, leemos acá que dice que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús. O sea, lo consagró, lo llenó de su presencia. Amén. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué es importante? Porque cada obra de Yeshua fue el cumplimiento de lo que dice Isaías 61:1. Porque todo lo que vivió Yeshua está escrito en el antiguo pacto, en el Tanaj. Decirle al de al lado, Yeshua no leyó el Nuevo Testamento. Yeshua no leyó el Nuevo Yeshua Testamento. no estudió el Nuevo Testamento. No decir. estudió el Nuevo Testamento. Él era judío. Era judío.
Él se sujetaba al Tanaj. Él se sujetaba al Tanaj. No podemos rechazar la Torá. No podemos rechazar lo que la Torá nos enseña, lo que son las lunas nuevas. El sábado, esta luna nueva, el apóstol nos hacía ver que no te congregás o no venís a una luna nueva es como faltar a un Shabbat. Por algo en Isaías dice que de Shabbat en Shabbat y de luna nueva en luna nueva tenés que subir a adorar al Señor. No te está diciendo o subí en Shabbat o en luna nueva en el día que te convenga. No. Shabbat es que sí y las lunas nuevas es que sí. No, o sea, faltas a una luna nueva es lo mismo que faltar a un Shabbat. Le está faltando al Eterno, a una cita divina. Imagínate dejarlo esperando a Dios. Y eso es lo que hacemos cuando faltamos a una cita divina. ¿Cuál es una cita divina? Shabbat, luna nueva y todas las fiestas, las 7 peregrinar festivo que sale en Levítico 23. Cuando vos faltás a una de esas, estás faltándole a Dios. Entonces, después no te preguntes, ¿y por qué Dios? ¿Y por qué vos sos desobediente? Isaías 61:1 lo encontró. El Espíritu de Yahvé, el Señor está sobre mí, dice Isaías, porque me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Amén. O sea que el Mashiach, Yeshua, es aquel que tiene la plenitud del Ruach HaKodesh. Perdón, el ungido es aquel que tiene la plenitud del Ruach HaKodesh, es el Espíritu Santo. Y por eso, el que es ungido sana las heridas visibles y las invisibles. Rompe el yugo de la opresión demoníaca. Amén. ¿Hay alguno acá que por medio de Yeshua es ungido? Porque si Yeshua está en vos, vos sos ungido. Amén. Vos sos ungido. Por lo tanto, si me dijiste amén, saná las heridas visibles y las invisibles, rompe el yugo de la opresión demoníaca. Amén. Si hoy sientes que hay cadenas que no puedes romper, recuerda esto. El Mesías ya ha venido por ti. Él sigue ungiendo. Él sigue siendo el ungido. Y Él sigue liberando. Solamente tenés que dejarlo que entre. ¿Qué es lo que hizo esta gente ahí con Cornelio? Hermanos, se sentían despreciados, pero no les importó, porque ellos eran temerosos de Dios, por más que la gente dijera lo que dijese, eran temerosos de Dios. Por eso el Espíritu Santo vino sobre él. Imagínense eso. Pedro hablando y la gente que fue llena del Espíritu Santo no le impuso mano. No estuvo Ariel cantando, porque parece que ahora en la iglesia tienen que estar cantando para que entren en el Espíritu. No, si el Espíritu tiene que salir de ustedes, porque el Espíritu ya viene en ustedes y se manifiestan acá haciendo toda una fuerza tan poderosa que de acá se va a ver en lo espiritual una torre de fuego, así, una columna de fuego, como la que se veía en el desierto que acompañaba al pueblo de Israel. Eso se tiene que ver acá, que los demonios que están en Madariaga puedan huir a causa de la presencia del Espíritu Santo a través de cuando nos reunimos en su nombre. Amén. Porque somos, si Yeshua está con nosotros, tenemos poder, somos fortalecidos, pero imagínense cuando estamos todos juntos. O sea, cuando vos sos un fósforo, pero cuando hay 100 fósforos reunidos, un fosforito apenas alumbra y tenés que ir mirando así para no tropezar, pero cuando hay 100 fósforos reunidos, dígame si no hay muchísima más luz. O una vela, cuando hay 100 velas no hay mucho más luz. Y esa es la luz que se tiene que manifestar de ustedes. Y no es para simplemente decir, no, pero cierto, por Yeshua soy sano, pero ¿para qué sos sano? Porque no viene a simplemente, yo predicaba allá en
en Sopi 48, porque justo tenía una piecita ahí al fondo de cachivache. Y decía, Yeshua no es que salva y lo mete en la piecita allá. Ah, mira, tengo un salvo más y lo voy a amontonar ahí atrás. Le gané una almita más al diablo. ¿Viste? Una almita más para el Señor. ¿Y para qué? ¿Es porque están con el tablero y dice uno más para Dios? El diablo 0. 0 Dios, 1 el diablo. No, no es así. Si sos salvo, para algo sos salvo. No sos salvo para decir, yo soy salvo. No, manifestate como salvo. ¿Cómo? Haciéndolo de Pedro. Ir y sentarte a hablar y que a los que te estén escuchando la presencia de Dios se manifieste con poder. A eso está llamado. A eso está llamado, hermano. No es para que nos juntemos y que el lugar se llene y que podamos hacer un otro centro de capacitación en Pinamar, otro en Gesell, otro en Mar del Plata. ¿Y para qué vamos a estar en un lugarcito cerrado? Tenemos que salir. ¿Por qué? Estaban en el templo estos reunidos, ¿cierto? No. Estaban en una casa. Andá a las casas, sentate y que el Espíritu Santo fluya de vos para que esa casa se convierta. Amén. No me hagan reír. Hechos 10:39. ¿Se la ven? ¿O yo soy el que me imagino a ustedes bien saliendo? Dejar a Dios obrar. Dejar de buscar estrategias humanas, sino que sea el Dios eterno guiándolo. Porque a Pedro no buscó estrategia humana. Él no dijo, che, ¿cómo puedo entrar a la casa de Cornelio? ¿Cómo puedo hacer para que no me vean mis hermanos judíos y que me escrachen después ahí por el Facebook, que ando entrando a la casa de los gentiles y después en Instagram y no en TikTok y qué sé yo, que me van a escrachar? No buscó recursos, no estrategia humana. Simplemente buscó ser temeroso de Dios, así como era Cornelio, y ser una persona piadosa. Hechos 10:39 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Esta frase, colgado en un madero, se conecta con lo que dice Deuteronomio 21:23. Deuteronomio 21:23. Dice así, Deuteronomio 21:23. No dejen que su cuerpo se quede en ese árbol toda la noche. Lo enterrarás ese mismo día, porque quien es colgado de un madero está bajo la maldición de Dios. No contaminen la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Amén. No dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, ni sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. O sea que, por eso es que digo que Yeshua venció la maldición en ese madero. Acá vemos revelado un misterio. El madero en hebreo es etz, E-T-Z, etz, que representa la maldición, o sea, se transforma en el árbol de vida. Ese madero de maldición en Yeshua se transforma en el árbol de vida, porque Él venció la muerte en ese madero y Él se transformó en el árbol de vida. Es el árbol de vida. Desde el madero pasó a ser la luz. Lo que era señal de separación, ahora es un instrumento de redención. El apóstol Pablo en Gálatas 3:13 dice, el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, Él nos redimió de la maldición de la ley y se hizo por nosotros maldición. ¿Logran entender eso? Cada vez que le fallás, acordate que Él se hizo maldición por vos. Acordate que Él se hizo maldición para que vos no tengas un alma fragmentada. La cruz es la inversión del exilio
y la reconstitución del acceso al gran Edén. Yo ahora te pregunto a vos, si seguís viendo tu pasado como un lugar de vergüenza. Dios quiere usar esa cruz, ese madero, para que sea testimonio de su poder. Dios quiere usar esa cruz que tenés para que vos seas testimonio del poder. Deja tu pasado como un lugar de vergüenza. Si Dios me sacó de ese lugar. ¿Sabes cuándo te avergonzás de tu pasado y vivís agarrado a tu pasado y decís, y porque usted no estuvo en los zapatos míos cuando yo era niño y lo que yo pasé? Eso no es un alma redimida. Eso es un alma manejada por Hasatán. Cuando vos te redimís, cuando sos un alma redimida, no te avergonzás del pasado. Lo usás como para ser propulsado, para ser lanzado, como un trampolín. Tu pasado que sea como un trampolín para poder salir de esa opresión en la cual te encontrás. Tu cruz, todo ese dolor es el lugar donde tu historia va a cambiar cuando se le entregas al Mesías. Amén. El relato sigue de Hechos 10:41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que caminamos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Fíjense que dice, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. ¿Por qué comer y beber es clave? ¿Por qué lo menciona? Porque cada frase que está en la Escritura, todo hay un mensaje. No ponen frases para rellenar una oración. En todo hay un mensaje. Porque comer y beber son símbolos de alianza y comunión. Comer y beber son símbolos de alianza y comunión. Hola. Amén. Comer y beber son símbolos de alianza y comunión. Amén. Repito, comer y beber son símbolos de alianza y comunión. Amén. Ahora, la pregunta que no puede faltar. ¿Con quién te sentás a comer y beber? ¿Con quién estás teniendo comunión? ¿Escucharon la pregunta? La dije muy baja. ¿Con quién te estás sentando a comer y beber? Porque de acuerdo con quién te sentés a comer y beber, desde esa persona estás recibiendo en lo espiritual. Tras resucitar, Yeshua comparte la mesa, es señal que la creación y el hombre están reconciliados. La comida se convierte en un acto sacramental que anuncia que la muerte ha sido vencida. Por eso el testimonio no es un relato intelectual, sino un testimonio encarnado. Si vamos a la cultura hebrea, comer y beber en la cultura hebrea es habrit. Habrit quiere decir hacer pacto, compartir intimidad. Comer y beber, de acuerdo a la cultura hebrea, es hacer pacto, compartir intimidad. ¿Se entiende? Ustedes sigan recibiendo a quien quieran en su mesa, pero la palabra es clara. La palabra es clara. Es como el agua. ¿O no? ¿Se entiende? ¿A poco entendedor? Ah, no, a buen entendedor pocas palabras. ¿A poco entendedor buenas palabras? ¿Se entiende? No, pero es mi amigo. ¿Y tu amigo? Si no está en Cristo, te va a hacer volver atrás como estabas antes. Si quieres la luz, y hermano, o perdés esa amistad o perdés la presencia de Dios. A veces tenés que elegir. No puedes tener todo en la vida. Él no fue un fantasma, Yeshua, fue un Dios vivo que volvía a la mesa. Por eso el Mesías no quiere una relación a distancia con vos. Quiere tu mesa, tu pan, tu vida. Yeshua quiere tu mesa, tu pan, tu vida. Amén. Yeshua quiere tu mesa, tu pan, tu vida. Amén.
Yeshua quiere tu mesa, tu pan, tu vida. Amén. Bueno, un poquito más lo van a invitar a la mesa. No, quieren seguir teniendo a sus amigos a la mesa, a sus parientes, los que pisotean la sangre de Cristo. Ellos quieren seguir teniendo a eso, no al Mesías. El Mesías no va a estar sentado en tu mesa si en esa mesa están los que lo rechazan, los que se burlan, los que lo escupen. Sí van a estar cuando hay arrepentimiento y teshuvá, porque Dios siempre está dispuesto a perdonar. Su misericordia es grande. Amén. Dios ama justamente al pecador, pero no al pecado. O sea que mientras el pecador esté con el pecado, es abominación para él. El pecado es abominación para el Eterno. ¿Sabían ustedes? Sí. Por lo tanto, si el pecado está dentro de una persona, esa persona se convierte en abominación hasta que decide hacer teshuvá y renunciar al pecado. Porque Dios ama al pecador, no al pecado. ¿Cómo hacemos? Y no, mientras esté el pecado, ¿por qué Yeshua pegó el grito en la cruz? Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque sintió el abandono, porque él se hizo pecado por nosotros. Por lo tanto, cuando el pecado entró en él, por nuestros pecados entró en él, Dios se convirtió en algo abominable para Dios, o sea, algo que Dios no puede habitar, no puede estar en su presencia. Por eso fue el grito, ¿por qué me has abandonado? No fue porque lo dejó solo y no lo ayudó cuando lo estaban crucificando, no, porque él sabía que ese era el propósito, pero él sintió que a causa del pecado Dios se alejó de él. Vos pecás, Dios se aleja de vos. Es así la palabra. ¿Vos lo invitarías a sentarse a Yeshua con vos en la mesa? Él no solo quiere ser tu salvador, quiere ser tu compañero de camino. Acá tenemos, ya cerrando, Hechos 10, 44 al 46, que dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. O sea, Pedro estaba hablando y no estaba invocando que la presencia de Dios se manifestara. Él estaba hablando y la gente automáticamente recibía la palabra y empezaban a hacer teshuvá en su interior, o sea, empezaban a arrepentirse en su interior sin abrir su boca, pero porque Dios pesa tu corazón. Vos me podés decir a mí muchas veces que amás a Dios y todo eso, pero Él ve tu corazón. A Dios no se lo puede engañar, hermano. A Dios nunca lo vas a engañar. Al pastor, a tus padres, a tu madre, no sé, al vecino, puedes engañarlo, pero a Dios no lo puede engañar porque Él pesa tu corazón. Y está la evidencia de esta gente que estaba ahí con Cornelio. Ellos se arrepintieron y no lo dijeron, pero su corazón empezó a arrepentirse, a hacer teshuvá, empezaron a saltar las clipop, toda esa caparazón de religiosidad que estaban y la luz pudo habitar en ellos. ¿Me siguen? Hechos 10, 44 al 46 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. O sea, este momento, le vuelvo a decir que ya llegando al final, ya estoy cerrando, esto es un momento profético justamente de mucha revelación, porque la Shekinah, que en tiempos del templo habitaba en el lugar santísimo, ustedes saben que la Shekinah habitaba en el lugar santísimo, ahora llenaba el corazón de los gentiles. Fíjense ustedes el cambio de estar en el lugar santísimo, en el templo, llenaba el corazón de los gentiles. O sea que el idioma celestial, las lenguas, brota como señal. Isaías 56, 7 dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y acá también vemos que se cumple lo que dice Zacarías 14, 9, dice, y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno
y uno su nombre. Acá los gentiles, los que estaban ahí con Cornelio, comienzan a participar justamente de ese tikkun olam, de esa reparación universal. Porque cuando el Espíritu Santo entra en vos es para que practiques esa reparación. Cuando dice que cayó el Espíritu Santo, en griego esa palabra caer es epipito. A ver, ponelo, es grande esa palabra. E-P-I-P-I-P-T-O. Epipicto, epipipto. En hebreo, el concepto es nefilar harroach, es la caída del espíritu. Esto no era una emoción, o sea, no era que estaban una emoción pasajera, era justamente la Shekinah, la presencia de Dios, llenando los corazones que antes estaban fuera del pacto, pero entraron en el pacto gracias al Espíritu Santo. Acá vemos que se cumplía la profeta del profeta Joel en el capítulo 2, verso 28. El profeta Joel en el capítulo 2, verso 28 dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Lo leo nuevo. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hoy también puede caer sobre ti si abres su corazón. Hoy también el Espíritu Santo puede llenarte. Él no hace acepción de personas, ya lo hemos entendido. Él lo único que busca es un vaso dispuesto, es un corazón dispuesto a ser lleno de su presencia. ¿Están dispuestos? No es un camino fácil, pero tampoco imposible. No es un camino difícil. Dios nunca te va a poner más carga de la que puedas soportar. Pedro acá termina el capítulo 10, verso 47 y dice, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Acá el agua, justamente en la mística hebrea, es símbolo de purificación. El agua es símbolo de purificación, es símbolo de nueva gestación por el líquido amniótico. Bueno, el líquido que está en el vientre que envuelve al bebé, eso es símbolo, también simboliza el agua. Es símbolo de transformación del estado espiritual. Es símbolo de transición de la muerte a la vida. Por medio del bautismo pasás del estar muerto en delito y pecado a nacer de nuevo. Es nacer de nuevo. O sea, el agua en hebreo es mayin. Mayin, como suena, con Y. Mayin. Aquí el bautismo no es solo un rito, es un sello visible de la separación, que ha cesado la separación. El bautismo es el rito visible de que Dios está con vos, que esa separación, esa alma fragmentada, dejó de estarla y por medio del Espíritu Santo ahora está unido y en esa unidad te convertís en una vasija para recibir de esa luz. Por eso es que cuando te sumerges haciendo la tevilá, el bautismo, cuando te sumerges al momento de la inmersión, de estar en el agua, ahí dejas al viejo hombre. Y cuando te levantas, testifica que eres una nueva creación. O sea que ya no sigues con los mismos pecados y las mismas transgresiones que antes de entrar al agua. ¿Se entiende? Si hoy has creído justamente en esto, y no tardes en confirmar públicamente tu fe a aquellos que aún no están bautizados en la Torá. Dios anhela que te identifiques con Él sin temor. ¿Quieren nacer de nuevo? Dios te está llamando. Nace de nuevo. No, pero yo me bauticé en la iglesia del padre no sé cuánto. O me bauticé en la iglesia de
Me bauticé un domingo en la iglesia de las Puertas del Cielo. No sé si habrá una iglesia así. ¿Ahí? Me bauticé, no sé, en una iglesia un domingo. ¿Te bautizaste un domingo? El día consagrado al Señor es el Shabbat. Te reunías los domingos. Dios te está llamando a que despiertes a este tiempo. Amado, esto no es una lección de historia la que hemos visto hoy, es una invitación personal. Es una invitación a derribar todos tus muros internos, a permitir justamente que la Shejinah habite en tu corazón, la gloria, la presencia de Dios habite en tu corazón. Es soltar tu pasado. Es justamente que tu ego quede crucificado cada día. Es invitar al Mashiach a tu mesa. Cada día invitar al Mashiach a tu mesa. Tu mesa tiene que ser un altar, no un lugar de discusión. No un lugar de pleito, la mesa es un altar. Tienes que dejar que el Espíritu Santo te llene. Hoy el cielo abre la puerta para ti. No la cierres con tu incredulidad, porque es tiempo de caminar hacia tu restauración. Hoy Dios te está llamando a que seas restaurado. Este pasaje no es simplemente una crónica, es un portal del misterio que revela la humanidad dividida en Babel, empieza a reunirse en Yeshua. La Shejinah ya no está confinada a solo un pueblo, a un lugar, sino que desciende donde hay corazones que temen a Dios y practican justicia. El árbol de la cruz es el árbol de la vida, que sana justamente la raíz del exilio. El Espíritu y el agua sellan la restauración del hombre y la creación. O sea, el bautismo es tu sello, es tu consagración. Ese misterio está vigente hoy, acá o en donde se paren y prediquen esta verdad. Donde hay corazones disponibles, el Espíritu Santo sigue diciendo que quiere regenerar, quiere sanar, quiere reconciliar con el Eterno. Dios hoy te presenta una nueva oportunidad de reconciliarte con Él. ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos? Los invito a que se pongan de pie. Los invito a que se pongan en actitud de oración. Padre eterno, hoy levanto mi voz por cada corazón que se siente que no pertenece. Que tu Espíritu Santo descienda como así ocurrió en casa de Cornelio. Que todo argumento de indignidad sea roto. Que la sangre del Mesías limpie cada culpa y cada herida. Que este sea un día de nuevo nacimiento. Un día donde las mesas sean abiertas a Yeshua. Un día donde el alma sea abierta. Señor, haz de nosotros un testimonio viviente de tu Shalom. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén y amén.